Hoy veremos vectores, que es un concepto que se utiliza tanto en física como en matemáticas. Empecemos. Cantidades como área, volumen, longitud, temperatura y tiempo tienen solo magnitudes y pueden ser caracterizadas por completo por un solo número, real, con una unidad apropiada de medida, como por ejemplo pulgadas cuadradas, pies cúbicos, centímetros, grado o segundo. Una cantidad de este tipo es una cantidad escalar y el número real correspondiente es un escalar. Un concepto como el de velocidad o fuerza tienen magnitud y dirección, y con frecuencia se representan con un segmento de recta dirigido, es decir, un segmento de recta que se le asigna una dirección. Otro nombre para un segmento de recta dirigida es un vector. Como se ve en la figura 1, usamos PQ para denotar el vector con punto inicial P y punto terminal Q. E indicamos la dirección del vector al poner la punta de la flecha en Q. La magnitud PQ es la longitud del segmento PQ y está denotado por PQ entre dos barras. Al igual que en la figura usamos letras en negritas, como U y V, para denotar vectores cuyos puntos finales no están especificados. En trabajos manuscritos con frecuencia se utiliza la notación como U y una flechita arriba o V y otra flechita arriba. Se dice que los vectores que tienen la misma magnitud y dirección son equivalentes. En matemáticas, un vector está determinado solo por su magnitud y dirección, no por su ubicación. Así consideramos vectores equivalentes semejantes a los de la figura 1. Aquí tenemos el vector PQ, empieza en P, termina en Q. Este vector tiene exactamente la misma dirección y la misma magnitud, es decir, mide exactamente lo mismo que la V, pero todos comienzan en diferentes puntos. El vector U es igual al vector PQ y el vector V es igual al vector PQ, por lo tanto, el vector U y el vector V son iguales. De este modo, un vector puede ser trasladado de un lugar a otro siempre que no cambie su magnitud ni su dirección. Podemos representar muchos conceptos físicos por medio de vectores. Para ilustrar, suponga que un avión está descendiendo a 100 millas por hora. Esta sería la magnitud. Y la línea de vuelo forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Este es el horizontal y forma un ángulo de 20 grados. Esta sería su dirección. Estos dos hechos están representados por el vector v de magnitud 100 en la figura 2. El vector v es un vector velocidad. Los vectores siempre van a tener una magnitud y una dirección. Puede ser que este ángulo se exprese en radiones también. Un vector que representa un empuje o tracción de algún tipo es un vector fuerza. La fuerza ejercida cuando una persona sostiene un peso de 5 libras, como aquí se ve, está ilustrado por el vector F, de magnitud 5 en la figura 3. Esta fuerza tiene la misma magnitud que la fuerza ejercida sobre el peso por la gravedad, pero actúa en dirección opuesta. En consecuencia, no hay movimiento hacia arriba o hacia abajo. Se dice que está en equilibrio. A veces usamos AB para representar la trayectoria de un punto o partícula cuando se mueve a lo largo del segmento de recta de A a B. En estos casos decimos que AB es un desplazamiento del punto o partícula, al igual que en la figura 4. Aquí hay desplazamientos. Un desplazamiento AB seguido de un desplazamiento BC lleva al mismo punto que el solo desplazamiento de A a C. Es decir, si yo me muevo de A a B y después me muevo de B a C, es lo mismo que si me hubiese movido desde un principio de A a C. Este hecho es como una suma de vectores. Aquí lo representa. Si yo quiero sumar el vector AB más el BC, pues el resultado va a ser el vector AC. Por definición, el vector AC es la suma de AB y BC. Escribimos que AC es igual
a la suma vectorial de AB más BC. Debido a que los vectores se pueden trasladar de una ubicación a otra, cualesquier dos vectores se pueden sumar si se coloca el punto inicial del segundo vector en el punto terminal del primero, como aquí. El punto inicial de BC coincide con el punto terminal de AB. Y luego se dibuja un segmento de recta del punto inicial del primero al punto terminal del segundo. O sea, el punto inicial del primero al punto inicial del segundo. Esa sería la suma. Como en la figura 4. Este método de suma vectorial se conoce como la ley del triángulo. Otra forma de hallar la suma es escoger el vector PQ y el vector PR, que sean iguales a B y BC respectivamente, y tienen el mismo punto inicial P, como se muestra en la figura 5. Si construimos el paralelogramo RPQS, entonces aquí tenemos PQ y PR, y formamos este paralelogramo PQ, QS, SR, RP. Entonces este lado sería paralelo al de acá, por eso se llama paralelogramo. Y el lado PQ sería paralelo al lado RS. Aquí formamos un paralelogramo y la diagonal de ese paralelogramo sería la suma vectorial de PR más PQ. Si construimos el paralelogramo RPQS, entonces, como PR es igual a QS, se deduce que PS es igual a PQ más PR. Este es igual a PQ más PR. Son dos fuerzas que actúan en P. Entonces PS es la fuerza resultante. Es decir, la fuerza única que produce el mismo efecto que las dos fuerzas combinadas. A este método de suma vectorial se le conoce como la ley del paralelogramo. Si M es escalar y V es un vector, entonces MV se define como un vector cuya magnitud es valor absoluto de M veces la magnitud del vector V, y cuya dirección puede ser la misma de V si M es mayor que 0, es positivo, es decir, u opuesta a la de V si M es menor que 0 o negativa. Las ilustraciones se dan en la figura 6. A MV se le conoce como múltiplo escalar de V. Aquí tenemos el vector V y aquí tenemos el doble del vector V. Es decir, se multiplicó por 2 veces, el doble. Entonces, tiene la misma dirección y el mismo sentido. En este caso sería la mitad de V. Y aquí sería menos 3 medios de V. Es algo así como menos 1.5 veces este vector. Y va en sentido contrario, es decir, en el sentido opuesto a V. En el resto de esta sección restringiremos nuestro estudio a los vectores que se encuentran en el plano XY. Esto es porque también puede haber vectores en el espacio. Si PQ es uno de estos vectores, entonces, como se indica en la figura 7, existen muchos otros vectores equivalentes a PQ. Sin embargo, hay exactamente un vector A que es igual a OA, este. Es decir, la diferencia es de que este vector, el vector A, empieza aquí en el origen. Y eso es muy cómodo de hacer. Las cuentas se hacen muy fácilmente si todo lo ponemos aquí en el origen. Equivale a un punto inicial en el origen. En este sentido, cada vector determina un par ordenado único de números reales, que son las coordenadas A1, A2. Estas. Este punto tiene coordenadas A1, o sea, A unidades en el eje X, y A2 unidades en el eje Y. Del punto terminal A. Recíprocamente, todo par ordenado determina al vector OA, donde A tiene coordenadas A1, A2. En consecuencia, hay una correspondencia biunívoca entre los vectores de un plano XY y pares ordenados de números reales.
Esta correspondencia nos permite interpretar un vector como un segmento de recta dirigido y además como un par ordenado de números reales. Esto va a simplificar muchísimo las cuentas. Esta correspondencia nos permite interpretar un vector como un segmento de recta dirigida y además como un par ordenado de números reales. Para evitar confusiones con la notación de intervalos abiertos o puntos, se usa un símbolo. En vez de utilizar el paréntesis, se utilizan estas como llavecitas, conocido como notación de cuña, para un par ordenado que represente un vector y lo denotamos con la letra en negritas. Por ejemplo, A es igual a A1, A2. Los números A1 y A2 son las componentes del vector A1, A2. Si A es el punto A1, A2, la figura 7 o A se le llama vector posición para A1, A2 o para el punto A. Este análisis evidencia que los vectores tienen dos naturalezas, una geométrica y otra algebraica. Muchas veces no distinguimos entre ellas, pero a partir de nuestro estudio debe quedar claro cuándo se refiere a pares ordenados o a segmentos de rectas dirigidos. La magnitud del vector A es por definición la longitud de su vector posición o A, como se muestra en la figura 8. Yo quiero saber cuánto mide esto. Bueno, para encontrar esta medida, supongamos que aquí yo bajo una perpendicular al eje X y aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Quiénes son los catetos del triángulo rectángulo? Pues el cateto horizontal sería A1 y el cateto vertical sería A2. Y esto sería conocido como la hipotenusa. En este caso, en este contexto, no se conoce como hipotenusa, se conoce como magnitud del vector. Definición de la magnitud del vector. La magnitud del vector A, denotado por esta expresión, está dado como la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, que es exactamente como se calcula la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ejemplo 1. Hallar la magnitud de un vector. Traza los vectores A menos 3,2, B 0,-2 y C 4 quintos, 3 quintos. El primero, 3 unidades hacia la izquierda y 2 hacia arriba. 1, 2, 3 a la izquierda y 2 hacia arriba. Este punto lo uno desde el origen y este va a ser mi vector A. El vector B tiene coordenadas ninguna para izquierda o derecha y 2 hacia abajo. Entonces tenemos 1, 2 y aquí queda el punto. Este es el punto de coordenadas 0,-2. Si uno el origen con este punto, ya tengo mi vector B. El vector C tiene coordenadas 4 quintos, que es aproximadamente 0,8. O sea, ni siquiera llegó al 1. Y 3 quintos, que es esta parte, es 0,6. O sea, es aquí. Y aquí, al unirlo con el origen, tengo mi vector C. En el plano de coordenadas y encuentra la magnitud de cada vector. Bien, la magnitud del vector A. Me queda, cada coordenada la tengo que elevar al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado, todos los números me quedan positivos. Aquí me va a quedar 9 y aquí me va a quedar 4. 9 más 4 son 13, la raíz cuadrada de 13. Aquí me queda el vector B. Igual, cada coordenada se eleva al cuadrado y me queda la raíz de 4. Esta es exacta y queda 2. En el inciso C, elevamos al cuadrado a 4 quintos, que me da 16/25, y también 3 quintos. Elevado al cuadrado me quedan 9/25. Al hacer la suma de estos dos me quedan 25/25, es decir, un entero. Y la raíz cuadrada de 1 pues es 1. Considera el vector OA y el vector OB correspondiente a A1, A2 y B, B1, B2, respectivamente, como se ilustra en la figura 10. Entonces tenemos aquí el vector A y acá el vector B. Quedamos de que podíamos trazar paralelas, es decir,
puedo trazar una paralela al vector OB a partir del vector A y una paralela al vector OA al final del vector OB. Y me queda este paralelogramo. El vector de O a C, pues es la suma de A más B vectorialmente. Respectivamente, como se ilustra en la figura. Si OC corresponde a C, que es A1, B1, esta es, sumo las coordenadas, las primeras coordenadas de los vectores, coma, y sumo las segundas coordenadas de los vectores. Podemos demostrar que usando pendientes que los puntos O, A, C y B son los vértices de un paralelogramo, esto es que OA más OB es igual a OC. Y esto es lo que decía, que si nosotros encontramos las coordenadas y queremos sumar vectores, pues solamente sumamos coordenadas, las primeras coordenadas y coma las segundas coordenadas. La expresión de esta ecuación en términos de pares ordenados lleva lo siguiente. Definición de suma de vectores. Esto es una definición, así es como se suman los vectores. Si voy a sumar el vector A más el vector B, sumo las coordenadas de las primeras entradas, más las segundas coordenadas de las segundas entradas. Y así de fácil se suman los vectores. Observe que para sumar dos vectores se suman las componentes correspondientes. Ilustración, suma de vectores. Vamos a sumar el vector que tiene coordenadas 3, menos 4 con el que tiene 2,7. Lo único que tenemos que hacer es sumar. 3 más 2 me queda 5 y menos 4 más 7 me queda 3. 5 menos 5 me queda 0 y 1 más 1 me queda 2. También se puede demostrar que si m es un escalar o a corresponde a al vector A, entonces el par ordenado terminado por m o a es m que multiplica a la primera coordenada, coma, y m que multiplica a la segunda coordenada, como se ilustra en la figura 11. Si la m es mayor que 1, entonces alarga el vector. Esto conduce a la siguiente definición. Definición de un múltiplo escalar por un vector. Si voy a multiplicar un escalar por un vector, lo único que hago es multiplicar como si utilizara la ley distributiva de la suma. Pero aquí pues es a cada componente del vector. Por tanto, para hallar un múltiplo escalar de un vector, multiplicamos cada componente por el escalar. 2 que multiplica menos 3,4, pues 2 por menos 3 me queda menos 6 y 2 por 4 me queda 8. Menos 2 por el mismo vector, aquí me va a quedar más 6 y aquí me va a quedar menos 8. Si multiplico por 1, pues me va a quedar exactamente igual. Ejemplo 2. Hallar un múltiplo escalar de un vector. Si a es 2,1, encuentre 3a menos 2a. Trace cada vector en el plano de coordenadas. Solución. Con la definición de múltiplos escalares de vectores encontramos que 3a sería 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3, que es este resultado. Y menos 2a sería menos 2 por 2, que sería menos 4, y menos 2 por 1, que sería menos 2. Y ahora tengo que sumar estas cantidades. 6 menos 4 me queda 2, y 3 menos 2 me va a quedar 1. Entonces aquí tenemos el vector a, 3 veces el vector a, y esto es menos 2 veces el vector a. El vector 0 y el negativo menos a de un vector se definen como definición de 0 y menos a. El vector 0 tiene coordenadas 0,0 y el vector menos a sería el inverso aditivo de cada uno de las componentes del vector a. Ilustración. Si yo voy a sumar 3,5 más el vector 0, pues me va a quedar exactamente lo mismo. Este es un neutro aditivo en la suma vectorial. El inverso sería multiplicar el menos 3 y también multiplicar el menos 5. Entonces me va a quedar menos 3 más 5. Si yo sumo un número, un vector más su inverso aditivo, pues me va a quedar 0.
Si yo multiplico 0 por un vector, pues me queda el vector 0. Este es un 0 escalar y este es un 0 vectorial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo multiplico 5, el escalar, por el vector 0, me va a dar el vector 0. A continuación expresamos las propiedades de suma y multiplicación escalares de vectores para cualesquiera vectores a, b y c y escalares m y n. El lector tendrá poca dificultad para encontrar las propiedades, ya que son semejantes a las propiedades conocidas de los números reales. Entonces, la primera es conmutativa. No importa si yo sumo primero a más b que si sumo b más a, me va a dar el mismo resultado. La siguiente es asociativa. No importa cómo haga yo la suma, con quién asocie, de todos modos voy a obtener el mismo resultado. El neutro aditivo. Hay un vector 0 que al sumárselo a cualquier vector me queda ese vector. El neutro aditivo. Si yo sumo a más su inverso aditivo, pues me queda el vector 0. M es un escalar. Si multiplico ese escalar por cada uno de los vectores, pues me va a quedar MA más MB. Aquí es suma de escalares. M más N por A me quedaría M por A más N por A. M por N por el vector A. M por NA, o lo que es lo mismo, N por MA. No importa en qué orden yo multiplique, de todos modos tengo exactamente el mismo resultado. El neutro, el escalar 1 por A, pues me queda A. El escalar 0 por el vector 0, me queda un vector 0. Me queda M por 0. Demostraciones. Si A es igual a 1, a 2 y B es igual a B1, B2, para demostrar la propiedad 1 haremos pues la suma, la definición de la suma. Pero en los números reales esto no importa, es conmutativo. No importa cómo se sume, de todos modos voy a obtener el mismo resultado. Igual para este otro. Entonces, si yo desarrollo, primero van los vectores, el vector B más el vector A. Es decir, la suma es conmutativa. El orden de la suma no altera, el orden de los sumandos no altera la suma. La demostración de la propiedad 5 es como sigue. Igual, sumamos los vectores A más B. Coordenada a coordenada sería A1 más B1 y A2 más B2. Esto lo vamos a multiplicar por el escalar M. Entonces me quedaría M por A1 más B1 y M por A2 más B2. Al hacer la ley distributiva, me quedaría M A1 más MB2, MA2 más MB2. Si los separamos, los que tienen la variable A más los que tienen la variable B. Entonces, sacando esto como factor común, digamos, me va a quedar M por A más M por B, que es la definición de múltiplo escalar. Las demostraciones de las propiedades restantes son similares y se dejan como ejercicios. La resta de vectores, denotada por este simbolito, está definida como A menos B, o lo que es lo mismo, A más el inverso aditivo del vector B. Si usamos la notación de par ordenada por A y B, entonces menos B sería menos B1, B2. Aquí hay un error, esto no tendría que estar en negritas, tendría que estar en este tono. Entonces tenemos que igual restamos las primeras coordenadas con las segundas coordenadas. Entonces para hallar A menos B simplemente se restan las componentes de B de las componentes correspondientes de A. Ilustración. Sustracción de vectores. Si A es 5, menos 4 y B es menos 3,2, la resta de esto sería 5 menos menos 3, que me quedaría 8. Y menos 4 menos 2, que sería menos 6. Si hacemos 2A menos 3B, primero hacemos la multiplicación, sería 10 menos 8, y de aquí me quedaría menos 9 y 6. 10 menos menos 9 me va a quedar 19, y menos 8 menos 6 me queda menos 14. Si A y B son vectores arbitrarios, entonces B más A menos B
Como estos son inversos aditivos, se cancelan y nada, me queda la pura A. Esto es, A menos B es el vector que cuando se suma a B dará A. Si representamos A y B por el vector PQ, A es el vector PQ y el vector PR, B es el vector PR, con el mismo punto inicial como en la figura 13, entonces RQ se representa como la resta de A menos B. Esta parte tiene que ver con un par de calculadoras que no forzosamente las tenemos que utilizar, entonces vamos a saltar este apartado y veamos esto. Los vectores especiales I y J se definen como sigue. El vector I tiene coordenadas 1,0 y el vector J tiene coordenadas 0,1. Un vector unitario es el vector de magnitud 1. Los vectores I y J son vectores unitarios. Si sacamos su norma, entonces me va a quedar 1. Como lo hicimos en el caso del vector C del ejemplo anterior, en el ejemplo 1. Al hacer la raíz cuadrada de estos dos, me quedó 25/25, que era 1. Los vectores I y J sirven para disponer de una manera alternativa de representar vectores. Específicamente, si A es A1,2, entonces lo puedo pensar como que A es la suma de A1,0 y A2,0,A2, o lo que es lo mismo, A1 que multiplica A1,0 más A2 por 0,1. Este es I y este es J. Este resultado nos da lo siguiente. Forma IJ para los vectores. El vector A se puede expresar como I, el vector I por el escalar A1, más el vector J por el escalar A2. Forma IJ. 5,2 se puede expresar como 5i más 2j. Menos 3,4 menos 3i más 4j. 0,-6 como 0i más menos 6j. Los vectores correspondientes a y j de un vector arbitrario A están en la figura 14. Aquí está. Vector I, vector j. Como I y j son vectores unitarios, A1i y A2j pueden estar representados por vectores horizontales y verticales de magnitud, valor absoluto de A1 y valor absoluto de A2, respectivamente, como se ilustra en la figura 15. Entonces, esta sería la componente escalar para A1i y esta su componente de A2j. Por esta razón, A1 recibe el nombre de componente horizontal y A2 la componente vertical. El vector AI1 más A2j es una combinación lineal de I y J. Las reglas para suma, resta, multiplicación por escalar m se pueden escribir como B igual a B1, B2 igual a BI más B2J. Igual podemos sumar los componentes en I y las componentes en J, o restar las componentes de I con las componentes de J. Y a la hora de multiplicar sería la multiplicación de la primera componente, la horizontal, con la segunda o vertical. Estas fórmulas demuestran que las combinaciones lineales de I más J se pueden considerar como sumas algebraicas. Ejemplo 3. Exprese un vector como combinación de I y J. Si A es 5i más j y b es 4i menos 7j, exprese 3a menos 2b como combinación lineal de i y j. 3a menos 2j. 2b. Esto es igual a 3 por 5i, que es esta parte de aquí, más j. Entonces me va a quedar 15i más 3j. Menos 2b. Es decir, menos 2 por esta parte. Serían menos 8i y más, menos 14j. Sumamos los componentes de i. 15i menos 8i son 7i. 3j menos 14j, 17j. Sea θ un ángulo en posición estándar medida sobre el eje x positivo al vector A, como se ilustra en la figura 16.
Pensemos aquí que tengo un triángulo rectángulo. Entonces, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto tendría que ser el lado A2, es decir, esta coordenada. Y el cateto adyacente sería el horizontal, que en este caso sería el 1. Entonces, y esto, recuerden que la norma del vector A es esta. Entonces, si hacemos el despeje, nos queda que el coseno del ángulo es A1, la primera coordenada, entre la norma del vector A. Y el seno del ángulo sería la segunda coordenada entre la misma magnitud. Obtenemos las fórmulas siguientes. Fórmulas para componentes horizontales y verticales. A es A1, A2. Si el vector A y el ángulo θ se definen como dijimos antes, entonces A1, de aquí se despeja, sería la norma de A por el coseno de θ y A2 la norma de A por el seno de θ. Usando estas fórmulas, A1 y A2 sería la norma de A por el coseno, la norma de A por el seno, o lo que es lo mismo, A coseno de I más A seno de θj. Sacando como factor común en esta expresión de acá, me quedaría que el vector A lo puedo expresar como su norma por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. Veamos un ejemplo. Expresar la velocidad del viento como vector. Si el viento sopla 12 millas por hora en la dirección norte 40 grados oeste, expresa su velocidad como vector v. El vector v y el ángulo θ me marcan 90 más 40 grados. Esto es, esta parte de aquí se lee así. A partir del norte me voy a mover 40 grados hacia el oeste. O sea, a partir de aquí me voy a mover hacia acá 40 grados, que es lo que está aquí marcado. Entonces el ángulo siempre lo voy a medir desde el eje X positivo hasta su lado terminal. Aquí representa los 90 grados, más los 40 de acá son 130 grados. Dice, están ilustrados en la figura 17, usando las fórmulas para componentes horizontales y verticales, como B igual a B1, B2. Tenemos que B1 es la norma de B por el coseno de θ. La norma de B o la magnitud son las 12 millas por hora. Nada más le ponemos las 2. Igual acá. Al hacer esta cuenta, 12 por el coseno de 130 me va a quedar menos 7.7. Y al hacer la cuenta de 12 por seno de 130 me va a quedar 9.2. Es decir, que este vector se puede expresar en forma de punto coordenado, menos 7.7, 9.2. Vean que los signos están en concordancia con el cuadrante en el que estoy trabajando. Hallar un vector de dirección y magnitud específica. Encuentro un vector b en la dirección opuesta de A, 5, menos 2, que tiene magnitud 6. La magnitud de A está dada por la raíz de 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado, que me da 25 más 144, es igual a 169. La raíz cuadrada de 169 es 3. Un vector unitario u en la dirección de A se puede hallar multiplicando A por su 1 entre A. Es decir, u es igual a 1 entre la norma, que es lo que acabamos de encontrar aquí, por el vector A. El vector A está aquí. Entonces, sería un treceavo por 5, menos 12. Entonces me quedan 5 treceavos, menos 12 treceavos. Si yo saco la norma del vector u, me va a quedar 1, que es lo que dijimos, era un vector unitario. Ahora bien, la multiplicación de u por 6 nos da un vector de magnitud 6 en la dirección de A, de modo que multipliquemos u por menos 6 para obtener el vector deseado b. Nos pedía 1 que estuviera en sentido contrario. Entonces, b va a ser igual a menos 6
por el vector unitario u, menos 6 por este vector unitario. Y me queda menos 30 treceavos y 72 treceavos, que aquí están representados. El vector A es todo todo lo que está en azul, y su magnitud es 3. El vector U es este rojito, que tiene magnitud 1, y ambos señalan su dirección es hacia el cuarto cuadrante. Entonces yo quiero algo en sentido contrario, es decir, hacia el cuadrante opuesto, que sería el segundo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos por el menos 6 que necesitaba y obtenemos esta coordenada. Y ya la podemos trazar. Ejemplo 6. Hallar un vector resultante. Dos fuerzas P y Q de magnitudes de 5 kilogramos y 8 kilogramos respectivamente actúan en un punto P. La dirección PQ es norte 20 grados este. A partir del norte me voy a mover 20 grados hacia el este. Y la dirección de PR es norte 65 grados este. A partir del norte 65 grados hacia el este. Vamos a hacer este ejemplo en forma muy detallada y vamos a llegar a los mismos resultados que el libro, o por lo menos muy semejantes. Para eso tomemos una hoja de GeoGebra. Aquí tenemos dos fuerzas PQ y PR de magnitud de 5 kilogramos y 8 kilogramos respectivamente actúan en un punto P. La dirección PQ es norte 20 grados este y la dirección PR es norte 65 grados este. Calcule la magnitud y la dirección de la resultante que se le iba a llamar PS. Entonces, lo primero que necesito es un sistema cartesiano. A partir del norte me voy a mover 20 grados hacia el este. A partir de aquí me voy a mover 20 grados hacia el este. Aquí está. Pero para hacer las cuentas no voy a necesitar este ángulo. Voy a necesitar el complementario. Voy a necesitar el de acá. Porque siempre medimos los ángulos a partir del eje X positivo. Entonces, el complementario de 20 grados serían 70 grados. Este es el con el que realmente voy a trabajar. Ahora veamos el otro vector, el PR. Son 8 kilogramos hacia norte 65 grados este. Del norte me voy a mover 65 grados hacia el este. Aquí va a estar el vector PR. Aquí está. Aquí están los 65 grados. Y lo mismo que en el caso anterior, no voy a trabajar con estos 65 grados, voy a trabajar con el complementario. ¿Por qué? Porque siempre los ángulos se miden del eje X positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El complemento de 65 sería 25 grados. Entonces, vamos a encontrar las coordenadas tanto del punto Q como del punto R. Y para eso vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Es decir, me queda PQ es igual a 5 por el coseno de 70, por el seno de 70 grados. Y PQ es 8 por el coseno de 25 y el seno de 25. Recuerden que para sumarlos vectorialmente se suman las primeras coordenadas y se suman las segundas coordenadas. Es decir, 5 coseno de 70 más 8 coseno de 25, 5 seno de 70 más 8 seno de 25. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar una calculadora y hacer estas operaciones. Si yo pongo 5 coseno de 70 más 8 coseno de 25, me queda 8.96056, y la suma de estas dos operaciones me queda 8.07940. Veamos lo que puso el libro y que es muy cercano a lo que nosotros tenemos. Bien, aquí está 5 coseno de 70 más 8 coseno de 25. Aquí le pone una i. Yo lo quise dejar en su forma de coordenada. Igual acá, 5 seno de 70 más 8 seno de 25. Y nos da, excepto por la última cifra, exactamente lo mismo.
Este simbolito significa aproximadamente igual. 8.96 es aproximadamente igual a 9. 8.0794 es aproximadamente igual a 8.1. Y ahora calcula la norma del vector PS. Tenemos esto y vamos a calcular la norma. Yo voy a dejar los valores un poquito aquí, iguales, y hacemos las cuentas. Entonces, la norma del vector PS es esta parte. Si hacemos las cuentas, elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos la raíz cuadrada, me queda 12.065. Y el autor del libro sacó 12.1. Otra vez lo volvió a redondear, o sea, lo aproximó. Entonces, es válido siempre y cuando se ponga uno de acuerdo a cuántas cifras va a redondear. También podemos hallar PS usando la ley de los cosenos. Esto ahorita está fuera del curso y pues no lo vamos a hacer así. Vamos a encontrar el ángulo de inclinación, vamos a utilizar esto. Entonces, ya que tengo la norma, ahora voy a sacar el ángulo. Ya sé que el vector resultante, esto es lo que mide, 12.0517. Me falta sacar el ángulo. El ángulo sería... perdón. Θ igual a arco tangente de la segunda coordenada entre la primera coordenada. Al hacer esta división me queda 0.9066, que es decir, me dan los 42 grados, pero acuérdense que este ángulo es a partir del eje X positivo. Así como lo planteó el problema, necesito el complementario, es decir, del norte hacia el este. Este ángulo es medido desde el eje X positivo, el del 42. Y su ángulo complementario sería 90 menos 42, que serían 47.96. Casi 48 grados. Entonces, sacamos este y el libro hace esta resta. Igual aproximó 42 cerrados. Y el resultado que obtiene es norte 48 grados este, que es exactamente lo que obtuvimos aquí. Esto es casi 48. Por lo tanto, el vector resultante es, si lo expresamos de esta manera, aquí está la magnitud y aquí está la dirección. 12.1 kilogramos. Del norte hacia el este me tengo que mover 48 grados, que es prácticamente lo mismo que sacó el libro. Aquí ya aparecen una serie de ejercicios para practicar lo que acabamos de aprender. Realmente no son muy complicados. Espero que esta explicación haya quedado muy fácil, muy comprensible y que no se tengan dudas. Muchas gracias. Hasta luego.